De esas bondades es poder leer juntos la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Daniel, el capítulo 11, y vamos a leer el verso 36 al verso 45. Daniel 11, verso 36 al 45. Ahora, permíteme explicar algo para los que no estuvieron esta mañana. ¿Ya? Esta mañana ya leímos este pasaje y ya nos hemos adelantado la primera mitad del mensaje. Lo que van a escuchar esta noche es básicamente la segunda mitad, ¿ok? Pero para que no se pierda toda la bendición, vamos a hacer un resumen de la primera parte para que puedan entrar en la hilación del mensaje y luego vamos a concentrarnos en la segunda parte del mensaje esta noche. Pero vamos a leer Daniel 11, verso 36 al verso 45. Estamos leyendo acerca de un rey de la historia llamado Antíoco Epífanes, pero como vamos a escuchar esta noche, él es una sombra del anticristo. En otras palabras, cuando vemos lo que él hizo, nos estamos preparando para lo que el anticristo va a hacer en los últimos tiempos. Verso 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros, de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así lee la palabra de Dios, hermanos, esta noche. Vamos a orar un momento y pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento para poder captar lo que este pasaje tan misterioso nos tiene que decir en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo de alabar tu nombre, de reconocer que nuestras vidas dependen de ti. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, queremos reconocer también, Señor, que el ser humano no vive solo de pan material. Vivimos, Padre, de cada palabra que sale de tu boca. Este es nuestro alimento espiritual. Esto es lo que sostiene nuestra vida espiritual. Venimos, Padre, esta noche hambrientos. Necesitamos alimentarnos bien. Queremos pedir, Padre, que tú nos des un banquete espiritual esta noche, para que podamos sentirnos alimentados de tu palabra. Padre, pedimos que tu Espíritu se encargue de hablarnos, abriendo nuestras mentes para entender tu palabra.
Ahora, cuando ustedes ven películas, sabrán que en casi todas las películas hay un héroe y hay el antihéroe, ¿no es cierto? El enemigo. Ahora, la Biblia no es un cuento de ficción, es una gran realidad. Pero en la Biblia tenemos algo parecido. En la palabra de Dios tenemos a alguien que es el gran héroe de todo el plan de Dios. Esa persona es el Señor Jesucristo. Leemos de Él desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Él es el héroe de la Biblia, el Señor Jesús. Pero la Biblia también tiene un antihéroe, que es Satanás. Y Satanás también lo vemos actuar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Señor Jesús tiene sus grandes representantes, personas como Moisés y como David, o como Abraham, o como Pablo, grandes líderes espirituales que en muchos sentidos reflejaban lo que Cristo es. Satanás también tiene sus grandes líderes. Y el líder más grande de Satanás es lo que llamamos el anticristo. Ahora, la Biblia nos indica que a lo largo de los siglos han habido muchos anticristos. Es decir, personas que tienen la misma actitud y el mismo comportamiento del anticristo de los últimos tiempos. Pero como hemos leído esta noche, va a llegar un momento, y se está acercando cada vez más, cuando el planeta Tierra va a ser testigo del accionar de una persona que la Biblia llama el anticristo. Es casi una persona poseída no por un demonio, sino poseído por Satanás mismo, que es increíble, que va a hacer estragos en la tierra, y la Biblia nos advierte acerca de este gran personaje. Ahora, esta mañana miramos la primera parte de este pasaje que tiene que ver con el carácter del anticristo, y estábamos mirando versos 36 básicamente hasta el verso 38. Permítame rápidamente, para los que no estuvieron esta mañana, hacer un pequeño repaso. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del carácter del anticristo? Lo primero que dice es: el anticristo será voluntarioso. Miren verso 6. ¿Qué es lo primero que leemos del anticristo? El rey hará su voluntad. Satanás fue creado para hacer la voluntad de Dios. Pero en un momento dado, Satanás se rebeló contra Dios para hacer su voluntad. La historia se repitió con la raza humana. Dios nos creó para hacer la voluntad de Dios. Pero Satanás vino para tentarnos a hacer nuestra voluntad. Y cuando Adán y Eva decidieron hacer su voluntad, entonces cayeron en la trampa de Satanás. Y a partir de esa fecha, la historia de la raza humana es la historia de hombres y mujeres que hacen su voluntad. Cuando el anticristo venga, él va a ser la persona más voluntariosa que jamás el mundo ha conocido. Él va a atropellar los anhelos y los deseos de todos los demás. Y lo único que le va a interesar hacer es su voluntad. Esa es la primera característica del anticristo. La segunda característica, tenemos también el verso 36, es que será soberbio. Pueden notar en el verso 36, dice, se ensoberbecerá. La idea aquí es que el anticristo se va a considerar el más grande personaje de toda la historia. Ahora ustedes saben que a lo largo de la historia siempre ha habido estos personajes. Gente como Napoleón, por ejemplo, que se consideraba lo máximo. O como Hitler, otros grandes líderes mundiales. Pero el anticristo va a ser el hombre más soberbio que ha pisado sobre la tierra. Un hombre que va a menospreciar a todo lo demás y se va a considerar a sí mismo lo más alto, lo más elevado,
que hay entre la raza humana. Soberbia, la segunda característica. La tercera característica, aunque en el boletín está la palabra creído, pero pensé que era una palabra un poco informal esa palabra, así que decidí cambiarla el mensaje. ¿Por qué no lo ponemos presumido? Ya Satanás es una persona, el anticristo va a ser una persona tremendamente presumida. Eso leemos el verso 36 cuando dice, se engrandecerá no solo sobre los seres humanos, sino ahora sobre Dios mismo. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tal soberbia de un ser humano que se va a creer superior hasta el mismo Dios. Ahora, en este contexto notamos unos detalles aquí que les podría interesar acerca de la identidad del anticristo. Noten que en verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y verán que la palabra Dios está con D mayúscula, que parece dar a entender que está hablando de Jehová, el Dios de Israel. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que el anticristo va a ser un judío, pero un judío apóstata que va a rechazar el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero como comentamos esta mañana, hay que reconocer también que en el Antiguo Testamento, en el texto original, no se distinguía entre mayúsculas y minúsculas. Así que no es necesario traducir con D mayúscula. Podría ser simplemente el Dios con D minúscula de sus padres. No hará caso. En ese sentido ya dejaría de ser un judío, ¿no es cierto? Así que no hay que ser muy dogmáticos al respecto. Para mí lo más probable es que no va a ser un judío. Más bien por un tiempo va a apoyar a los judíos y al final los va a traicionar. Pero es un detalle para notar ahí. El segundo detalle interesante del verso 37 es lo que dice del amor de las mujeres. El contexto indica que del amor de las mujeres no hará caso. Ahora aquí claramente es un varón, ¿cierto? Así que la pregunta sería, ¿qué clase de hombre no hace caso al amor de las mujeres? Y hoy en día uno podría pensar en un homosexual. Algunos han dicho sobre la base de este verso que el anticristo podría ser un homosexual. Pero hay que reconocer que podría ser. Pero este verso no necesariamente está diciendo eso. Porque la palabra amor aquí, del amor de las mujeres, en realidad no es la palabra normal para amor, no es la palabra en hebreo para amor. Es mejor traducirlo, lo preciado de las mujeres, no hará caso. O el deseado de las mujeres, no hará caso. Y vimos esta mañana que en el libro de Ageo, esa pequeña profecía acerca al fin de la Biblia, en Ageo capítulo 2 y el verso 7, tenemos la misma palabra en hebreo, no traducido amor, sino deseado. Ageo habla del deseado de las naciones vendrá. Y ahí en ese verso, la palabra deseado de las naciones es una referencia al Señor Jesús. Así que si aplicamos ese pasaje aquí a Daniel 11, verso 37, la conclusión sería no tanto que el anticristo va a ser homosexual, sino que el anticristo, aparte de sobreponerse sobre cualquier otro Dios, él no va a hacer caso al Señor Jesucristo, el deseado de las naciones, el deseado de las mujeres judías como madres. Así que, de todo modo, va a ser un hombre tremendamente presumido. En cuarto lugar, la cuarta característica del anticristo es que va a ser un hombre tremendamente blasfemo. La palabra blasfemia significa que va a hablar contra Dios. El ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, debemos a Dios respeto y honra. Cada vez que hablamos con Dios, debemos hablar con tremenda reverencia. Pero no este hombre.
no el anticristo. Podemos mirar ahí en el verso 37, dice, verso 36, perdón, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y vimos esta mañana en otros pasajes que lo que el anticristo va a hacer es hablar contra Dios, hablar contra el culto a Dios, prohibir a las personas adorar al verdadero Dios, y va a hablar blasfemias contra Dios, queriendo cambiar los tiempos y las leyes. Y en quinto lugar, una quinta marca del anticristo es que va a ser un idólatra. Eso lo tenemos en versos 38 y 39. Pero va a ser una nueva categoría de idolatría. En primer lugar, el anticristo va a rechazar todas las religiones de este mundo, ¿ya? Él va a prohibir a todos, sean cristianos, musulmanes, judíos, lo que sea. Él va a prohibir a todos adorar a sus dioses. Pero enseguida, Él va a presentar lo que para Él es el verdadero Dios. ¿Y qué es eso? La fuerza militar. Tremenda fuerza militar. Por eso en verso 38 leemos, Él honrará en su lugar, en lugar de estos dioses, de las religiones del mundo, en su lugar, Él va a honrar al Dios de las fortalezas. Y la palabra fortaleza significa el Dios de los poderes o de las fuerzas. Y el contexto es uno de conquista militar, así que lo que el anticristo va a valorar sobre cualquier otra cosa es el tremendo poder bélico militar con el cual él va a poder imponer su voluntad sobre todo ser humano. Así que hermanos, aquí tenemos estas características del anticristo. Y como comentamos esta mañana, el desafío no es simplemente reconocer quién es el anticristo, sino reconocer que todos nosotros somos capaces de ser pequeños anticristos. ¿No es cierto? ¿Acaso no somos cada uno de nosotros voluntariosos? ¿Acaso no es una característica de nuestras vidas hacer exactamente lo que yo quiero? Y muchas veces en hacer lo que yo quiero, atropello lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces hay que escoger, no es cierto? Entre hacer lo que Dios manda y mi voluntad. Y demasiadas veces lo que gana es mi voluntad. Y aunque nos incomode un poco esta noche escuchar esto, pero la verdad es la siguiente: que cada vez que yo hago mi voluntad, poniendo a un lado la voluntad de Dios, tengo el espíritu del anticristo obrando en mi corazón. Pero también tenemos este problema del orgullo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros sufrimos de soberbia, orgullo? Nos creemos un poco mejor que otros. Claro, nunca lo decimos, ¿cierto? Todos aparentamos ser muy humildes, ¿ya? Pero nuestros corazones tremendo orgullo. Y hermanos queridos, hay que reconocer que cada vez que actuamos con orgullo, o hablamos con orgullo, o nos sentimos superior a otros, ahí está el espíritu del anticristo de nosotros. Así que cuando miramos este personaje, tenemos que mirarnos en el espejo y preguntarnos: ¿seré yo así también? ¿Habrá algo del anticristo obrando en mi corazón? Qué desafío, ¿no es cierto? Este es el carácter del anticristo. Pero ahora vamos a considerar la carrera del anticristo o el accionar del anticristo. Cuando el anticristo venga aquí a la tierra, ¿qué es lo que él va a hacer? Ahora, lo primero que debo decir esta noche les va a decepcionar, ¿ya? Lo primero, hay que decir, hermanos, no sabemos todo lo que el anticristo va a hacer. La Biblia no nos da un panorama detallado del accionar del anticristo.